Corría el año 1981. Ronald Reagan era presidente, el oro estaba por las nubes y la inflación se comía los ahorros de las familias americanas. En medio de este caos, un inversor de Omaha sentó las bases de su imperio con una de sus cartas más ácidas y divertidas. Hoy viajamos al pasado para ver qué lecciones nos dejó Warren Buffett en su carta de 1981. Spoiler: todo lo que dice sobre las grandes empresas de hoy es pura profecía. Vamos a leer la carta. 26 de febrero de 1982. A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc., las ganancias operativas de $39.70 millones en 1981 representaron el 15.2% del capital social inicial, valorando los títulos al costo, en comparación con el 17.8% en 1980. Nuestro nuevo plan que permite a los accionistas designar donaciones caritativas corporativas, que se detalla más adelante, redujo las ganancias en aproximadamente $900.000 en 1981. Este programa, que esperamos continuar sujeto a una evaluación anual de nuestra situación fiscal corporativa, no se había implementado en 1980. Ganancias de propiedad no controlada. En el informe anual de 1980, analizamos en detalle el concepto de ganancias de propiedad no controlada, es decir, la participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de empresas que no controlamos ni influimos significativamente, pero en las que, no obstante, tenemos inversiones importantes. Con gusto facilitaremos a los nuevos accionistas, actuales o potenciales, copias de dicho análisis u otros de informes anteriores a los que hacemos referencia en este informe. Ninguna parte de esas ganancias no distribuidas se incluye en las ganancias operativas de Berkshire. Sin embargo, creemos que, en conjunto, esas ganancias no distribuidas y, por lo tanto, no registradas, se traducirán en valor tangible para los accionistas de Berkshire, con la misma seguridad que si las subsidiarias que controlamos hubieran obtenido, retenido y reportado ganancias similares. Sabemos que esta traducción de las ganancias de las participaciones no controladas en las correspondientes ganancias de capital realizadas y no realizadas para Berkshire será extremadamente irregular en cuanto al momento de su ocurrencia. Si bien los valores de mercado siguen bastante bien los valores empresariales a largo plazo, en un año determinado la relación puede fluctuar de forma impredecible. El reconocimiento de las utilidades retenidas por parte del mercado también será desigual entre las empresas. Será decepcionantemente bajo o negativo en los casos en que las ganancias se empleen de forma improductiva, y mucho mayor que el valor de las utilidades retenidas en el caso de las empresas que obtienen altos rendimientos con su capital incrementado. En general, si se selecciona un grupo de empresas no controladas con la debida habilidad, el resultado del grupo debería ser bastante satisfactorio. En conjunto, nuestros intereses comerciales no controlados tienen características económicas subyacentes más favorables que nuestros negocios controlados. Esto es comprensible, ya que el ámbito de elección ha sido mucho más amplio. Pequeñas porciones de empresas excepcionalmente buenas suelen estar disponibles en los mercados de valores a precios razonables. Sin embargo, estas empresas rara vez están disponibles para su compra en su totalidad, y casi siempre a precios elevados. Comportamiento general en adquisiciones. Como lo demuestra nuestra trayectoria, nos sentimos cómodos tanto con la propiedad total de empresas como con valores negociables que representan pequeñas porciones de las mismas. Buscamos constantemente maneras de invertir grandes sumas en ambas áreas, pero procuramos evitar compromisos pequeños. Si algo no vale la pena hacerlo, tampoco vale la pena hacerlo bien. De hecho, las necesidades de liquidez de nuestros negocios de seguros y sellos comerciales exigen importantes inversiones en valores negociables. Nuestras decisiones de adquisición estarán orientadas a maximizar los beneficios económicos reales, no a maximizar el ámbito de gestión ni las cifras contables. A largo plazo, las administraciones que priorizan la apariencia contable sobre la sustancia económica suelen lograr poco de ambas. Independientemente del impacto en las ganancias que se reportan de inmediato, preferiríamos comprar el 10% de Wonderful Business TAX por acción que el 100% de TA2X por acción. La mayoría de los directivos corporativos prefieren justo lo contrario y tienen muchas razones para justificar su comportamiento. Sin embargo, sospechamos que tres motivaciones, generalmente tácitas, son, individualmente o en combinación, las más importantes en la mayoría de las adquisiciones con primas elevadas. 1. Los líderes, tanto empresariales como de otro tipo, rara vez carecen de entusiasmo y suelen disfrutar de una mayor actividad y desafíos. En Berkshire, el pulso corporativo nunca late más rápido que cuando se vislumbra una adquisición. 2.
La mayoría de las organizaciones, sean comerciales o no, se miden a sí mismas, son medidas por otros y remuneran a sus gerentes mucho más en función del tamaño que de cualquier otro criterio. Pregúntele a un gerente de una empresa Fortune 500 dónde se ubica su empresa en esa famosa lista y, invariablemente, el número que responda será de la lista clasificada por volumen de ventas. Es posible que ni siquiera sepa en qué posición se encuentra su empresa en la lista Fortune, del mismo modo que Fortune elabora fielmente una clasificación de las mismas 500 empresas por rentabilidad. 3. Al parecer, muchos directivos estuvieron sobreexpuestos durante su infancia, en una etapa tan impresionable, al cuento en el que el príncipe, prisionero de un sapo, es liberado del cuerpo de una bella princesa con un beso. En consecuencia, están seguros de que su beso directivo obrará maravillas para la rentabilidad de la empresa objetivo. Tal optimismo es esencial. Sin esa visión tan positiva, ¿por qué los accionistas de la empresa adquirente querrían tener una participación en al doble del coste de adquisición, en lugar de al precio de mercado que pagarían si compraran directamente por su cuenta? En otras palabras, los inversores siempre pueden comprar sapos al precio de mercado vigente. Si, en cambio, financian a princesas dispuestas a pagar el doble por el derecho a besar al sapo, más les vale que esos besos tengan un gran poder. Hemos visto muchos besos, pero muy pocos milagros. Sin embargo, muchas princesas directivas mantienen una confianza serena en la futura potencia de sus besos, incluso después de que sus patios traseros corporativos estén sumergidos hasta las rodillas en sapos indiferentes. Para ser justos, debemos reconocer que algunos registros de adquisiciones han sido deslumbrantes. Dos categorías principales destacan. La primera involucra a empresas que, ya sea por diseño o por casualidad, han adquirido únicamente negocios particularmente bien adaptados a un entorno inflacionario. Estos negocios privilegiados deben tener dos características. 1. La capacidad de aumentar los precios con relativa facilidad, incluso cuando la demanda del producto se mantiene estable y la capacidad no se utiliza por completo, sin temor a una pérdida significativa de cuota de mercado o volumen de ventas. Y 2. La capacidad de absorber grandes incrementos en el volumen de negocio, a menudo generados más por la inflación que por el crecimiento real, con una inversión adicional mínima de capital. Los gerentes con capacidad promedio, centrados exclusivamente en adquisiciones que cumplen con estos requisitos, han logrado excelentes resultados en las últimas décadas. Sin embargo, muy pocas empresas poseen ambas características, y la competencia para adquirir las que sí las tienen se ha vuelto tan feroz que resulta contraproducente. La segunda categoría incluye a las superestrellas de la gestión, hombres que saben reconocer a ese príncipe azul disfrazado de sapo, y que poseen las habilidades de gestión necesarias para desenmascararlo. Rendimos homenaje a directivos como Ben Hindman de Northwest Industries, Henry Singleton de Teledyne, Erwin Saban de National Service Industries y, especialmente, Tom Murphy de Capital Cities Communications, un verdadero ejemplo de liderazgo integral, cuyos esfuerzos en adquisiciones se han centrado en la categoría 1 y cuyo talento operativo lo convierte también en un líder de la categoría 2. Tanto por experiencia directa como indirecta, reconocemos la dificultad y la singularidad de los logros de estos ejecutivos. Ellos también, estos campeones han realizado muy pocas operaciones en los últimos años y, a menudo, han considerado que la recompra de sus propias acciones es la forma más sensata de emplear el capital corporativo. Lamentablemente, su presidente no cumple los requisitos para la categoría 2. Y, a pesar de comprender razonablemente bien los factores económicos que impulsan la concentración en la categoría 1, nuestra actividad real de adquisiciones en esa categoría ha sido esporádica e insuficiente. Nuestras palabras fueron mejores que nuestros resultados. Ignoramos el principio de Noé. Predecir la lluvia no cuenta, construir arcas sí. En ocasiones hemos intentado comprar sapos a precios de ganga, con resultados que se han documentado en informes anteriores. Claramente, nuestros intentos no dieron resultado. Nos ha ido bien con un par de príncipes, pero ya eran príncipes cuando los compramos. Al menos, nuestros intentos no los convirtieron en sapos. Y, finalmente, en ocasiones hemos tenido bastante éxito adquiriendo participaciones fraccionarias en príncipes fácilmente identificables a precios irrisorios. Objetivos de adquisición de Berkshire. Seguiremos buscando la adquisición de empresas en su totalidad a precios razonables, incluso si el futuro de la empresa adquirida se desarrolla de forma similar a su pasado. Es muy posible que paguemos un precio bastante elevado por una empresa de categoría 1 si estamos razonablemente seguros de lo que estamos adquiriendo. Pero normalmente no pagaremos mucho en ninguna compra por lo que se supone que aportamos, ya que solemos darnos cuenta de que no aportamos mucho.
Durante 1981 estuvimos a punto de concretar una importante adquisición que involucraba tanto a una empresa como a un gerente que nos gustaban mucho. Sin embargo, el precio finalmente exigido, considerando los usos alternativos de los fondos, habría perjudicado la situación de nuestros propietarios. El imperio habría sido mayor, pero la ciudadanía se habría empobrecido. Aunque no tuvimos éxito en 1981, en el futuro podremos adquirir, de vez en cuando, el 100% de las empresas que cumplan con nuestros estándares. Además, prevemos ofrecer ocasionalmente una importante participación sin derecho a voto, como se describe en el apartado de Pinkerton de la página 47 de este informe. Agradecemos sugerencias sobre empresas en las que, como socio minoritario importante, podamos obtener buenos resultados económicos y, al mismo tiempo, contribuir a los objetivos a largo plazo de los actuales propietarios y gerentes. Actualmente, encontramos oportunidades de inversión más fáciles de obtener mediante la compra en el mercado abierto de participaciones fraccionadas en empresas con excelentes franquicias comerciales y administraciones competentes y honestas. No pretendemos dirigir estas empresas, pero sí esperamos obtener beneficios de ellas. Esperamos que las ganancias no distribuidas de dichas empresas generen valor total, sujeto a impuestos al momento de su realización, para Berkshire y sus accionistas. Si no es así, habremos cometido errores en cuanto a 1. La gerencia que elegimos incorporar, 2. La economía futura del negocio, o 3. El precio que pagamos. Hemos cometido muchos errores de este tipo, tanto en la compra de participaciones minoritarias como mayoritarias en empresas. Los errores de cálculo de la categoría 2 son los más comunes. Por supuesto, es necesario indagar en nuestra historia para encontrar ejemplos de tales errores, a veces de hace 2 o 3 meses. Por ejemplo, el año pasado, su presidente ofreció voluntariamente su opinión experta sobre el futuro prometedor del negocio del aluminio. Desde entonces, se han requerido varios ajustes menores a esa opinión, que ahora suman aproximadamente 180 grados. Sin embargo, tanto por razones personales como objetivas, generalmente hemos podido corregir estos errores mucho más rápidamente en el caso de empresas no controladas, valores negociables, que en el de filiales controladas. La falta de control, en efecto, a menudo ha resultado ser una ventaja económica. Como mencionamos el año pasado, la magnitud de nuestras ganancias no registradas por propiedad ha crecido hasta el punto de que su total es mayor que nuestras ganancias operativas reportadas. Prevemos que esta situación continuará. En tan solo 4 participaciones en esta categoría, Heyco Corporation, General Foods Corporation, R.J. Reynolds Industries, Inc., y The Washington Post Company, nuestra participación en las ganancias no distribuidas y, por lo tanto, no registradas, probablemente superará los $35 millones en 1982. Las normas contables que ignoran por completo estas ganancias no distribuidas reducen la utilidad de nuestro cálculo anual de rentabilidad sobre el capital o de cualquier otra medida de desempeño económico anual. Desempeño corporativo a largo plazo. Al medir el desempeño económico a largo plazo, las acciones en poder de nuestras subsidiarias de seguros se valoran a precio de mercado, sujetas a un cargo que refleja el monto de los impuestos que se tendrían que pagar si las ganancias no realizadas se materializaran. Si estamos en lo cierto respecto a la premisa expuesta en la sección anterior de este informe, nuestras ganancias no declaradas por participación se incorporarán, de forma irregular pero inevitable, a nuestro patrimonio neto. Hasta la fecha, así ha sido. Un cálculo aún más preciso del rendimiento implicaría una valoración de los bonos y las acciones no mantenidas por la aseguradora a precio de mercado. Sin embargo, las normas contables GAAP no prescriben este procedimiento, y la mayor precisión solo alteraría ligeramente los resultados. Si alguna diferencia en la valoración se amplía a proporciones significativas, como ha ocurrido en la mayoría de las grandes compañías de seguros, les informaremos de su efecto. Según las normas GAAP, durante los 17 años de gestión de la actual administración, el valor contable ha aumentado de $19.46 por acción a $526.02 por acción, lo que representa una rentabilidad anual compuesta del 21.1%. Es muy probable que esta tasa de rentabilidad disminuya en los próximos años. No obstante, esperamos que se mantenga significativamente por encima de la tasa de rentabilidad de la media de las grandes empresas estadounidenses. Más de la mitad del considerable aumento en el patrimonio neto de Berkshire durante 1981, que ascendió a $124 millones, aproximadamente el 31%, se debió al rendimiento en el mercado de una sola inversión, Heyco Corporation.
En conjunto, la ganancia obtenida en el mercado de valores durante ese año superó considerablemente la ganancia en el valor de las empresas subyacentes. Estas fluctuaciones del mercado no siempre serán favorables. En informes anteriores hemos explicado cómo la inflación ha hecho que nuestro desempeño corporativo a largo plazo, aparentemente satisfactorio, sea ilusorio como medida de los verdaderos resultados de inversión para nuestros accionistas. Aplaudimos los esfuerzos del presidente de la Reserva Federal, Volcker, y observamos los aumentos actualmente más moderados en varios índices de precios. Sin embargo, nuestra visión sobre las tendencias inflacionarias a largo plazo sigue siendo tan negativa como siempre. Al igual que la virginidad, un nivel de precios estable parece capaz de mantenerse, pero no de recuperarse. A pesar de la importancia crucial de la inflación en la ecuación de inversión, no les castigaremos más con otra exposición completa de nuestras opiniones. La inflación misma será suficiente castigo. Hay copias de discusiones anteriores disponibles para los masoquistas. Pero, debido a la implacable destrucción del valor de las monedas, nuestros esfuerzos corporativos seguirán siendo mucho más efectivos para llenar sus bolsillos que para alimentar sus estómagos. Valor añadido del capital. Un factor adicional debería atenuar aún más cualquier entusiasmo residual que pueda conservar respecto a nuestra tasa de rentabilidad a largo plazo. El argumento económico que justifica la inversión en capital es que, en conjunto, se obtendrán ganancias adicionales por encima de la rentabilidad de las inversiones pasivas, intereses de los títulos de renta fija, mediante la aplicación de habilidades gerenciales y empresariales, en combinación con dicho capital. Además, el argumento indica que, dado que la posición en capital conlleva un mayor riesgo que las formas pasivas de inversión, tiene derecho a una mayor rentabilidad. Un valor añadido proveniente del capital parece natural y seguro. ¿Pero lo es realmente? Hace varias décadas, una rentabilidad sobre el capital de tan solo el 10% permitía que una empresa se clasificara como un negocio sólido, es decir, uno en el que $1 reinvertido en el negocio podía, lógicamente, ser valorado por el mercado en más de 100 centavos. Dado que los bonos a largo plazo sujetos a impuestos rendían un 5% y los bonos a largo plazo exentos de impuestos un 3%, una empresa que pudiera utilizar capital propio al 10% claramente merecía una prima para los inversores sobre el capital propio empleado. Esto era cierto incluso si la combinación de impuestos sobre dividendos y sobre ganancias de capital redujera el 10% obtenido por la corporación a quizás un 6%-8% en manos del inversor individual. Los mercados de inversión reconocieron esta verdad. Durante ese periodo anterior, las empresas estadounidenses obtenían un promedio de alrededor del 11% sobre el capital propio empleado, y las acciones, en conjunto, se vendían a valoraciones muy superiores a dicho capital, valor contable, con un promedio de más de 150 centavos por dólar. La mayoría de las empresas eran buenas, porque generaban mucho más que sus ingresos, el retorno de la inversión pasiva a largo plazo. El valor añadido producido por la inversión en acciones, en conjunto, era sustancial. Esa época ya pasó, pero las lecciones aprendidas durante su existencia son difíciles de descartar. Si bien los inversores y los gestores deben proyectarse hacia el futuro, su memoria y su sistema nervioso a menudo permanecen anclados en el pasado. Es mucho más fácil para los inversores utilizar ratios precio-beneficio históricos o para los gestores utilizar indicadores históricos de valoración empresarial que para cualquiera de ellos replantearse sus premisas a diario. Cuando el cambio es lento, la constante revisión resulta contraproducente. Logra poco y ralentiza el tiempo de respuesta. Pero cuando el cambio es profundo, mantener las suposiciones de ayer solo puede costar muy caro. Y el ritmo del cambio económico se ha vuelto vertiginoso. Durante el último año, la rentabilidad de los bonos a largo plazo sujetos a impuestos superó el 16%, y la de los bonos a largo plazo exentos de impuestos, el 14%. El rendimiento total obtenido con estos bonos exentos de impuestos, por supuesto, va directamente al bolsillo del propietario individual. Mientras tanto, las empresas estadounidenses generan ganancias de tan solo un 14% sobre el capital. Este 14% se verá considerablemente reducido por los impuestos antes de que el propietario individual pueda percibirlo. La magnitud de esta reducción depende de la política de dividendos de la empresa y de los tipos impositivos aplicables al inversor. Por lo tanto, con los tipos de interés de las inversiones pasivas en los niveles de finales de 1981, una empresa estadounidense típica ya no vale ni un centavo por dólar para los propietarios individuales. Si la empresa es propiedad de fondos de pensiones u otros inversores exentos de impuestos, la situación, aunque sigue siendo poco atractiva, mejora sustancialmente.
Supongamos que un inversor se encuentra en un tramo impositivo del 50%. Si nuestra empresa típica distribuye todas sus ganancias, la rentabilidad que recibirá será equivalente a la de un bono exento de impuestos al 7%. Y, si las condiciones persisten, si se distribuyen todas las ganancias y la rentabilidad sobre el capital se mantiene en el 14%, el bono exento de impuestos al 7% para el inversor individual con un tramo impositivo más alto permanece tan congelado como el cupón de un bono exento de impuestos. Un bono perpetuo exento de impuestos al 7% podría valer 50 centavos por dólar en el momento de redactar este texto. Si, por otro lado, todas las ganancias de una empresa estadounidense típica se retienen y la rentabilidad sobre el capital se mantiene constante, las ganancias crecerán un 14% anual. Si la relación precio-beneficio, PE, se mantiene constante, el precio de la acción típica también crecerá un 14% anual. Sin embargo, ese 14% aún no está en el bolsillo del accionista. Para que esto suceda, se requiere el pago de un impuesto sobre las ganancias de capital, actualmente con una tasa máxima del 20%. Esta rentabilidad neta, por supuesto, resulta en una tasa de rentabilidad inferior a la tasa pasiva después de impuestos disponible actualmente. A menos que las tasas pasivas disminuyan, las empresas que logran un aumento del 14% anual en las ganancias por acción sin pagar dividendos en efectivo representan un fracaso económico para sus accionistas. La rentabilidad del capital pasivo supera la del capital activo. Este es un hecho desagradable tanto para los inversores como para los directivos de las empresas y, por lo tanto, es algo que quizás prefieran ignorar. Pero los hechos no dejan de existir, ni porque sean desagradables ni porque se ignoren. La mayoría de las empresas estadounidenses distribuyen una parte significativa de sus ganancias y, por lo tanto, se sitúan entre los dos ejemplos. Además, la mayoría de las empresas estadounidenses son actualmente empresas con un rendimiento económico deficiente, ya que generan menos para sus inversores individuales, después de impuestos, que la tasa de rendimiento pasivo exenta de impuestos. Por supuesto, algunas empresas con alta rentabilidad siguen siendo atractivas, incluso en las condiciones actuales. Sin embargo, el capital social estadounidense, en su conjunto, no genera valor añadido para los inversores individuales. Cabe destacar que esta desalentadora situación no se debe a que las corporaciones estén experimentando un crecimiento económico menor que antes. De hecho, están experimentando un crecimiento algo mayor. La rentabilidad sobre el capital ha mejorado algunos puntos en la última década. Pero el umbral de la rentabilidad pasiva se ha elevado mucho más rápido. Lamentablemente, la mayoría de las empresas poco pueden hacer más que esperar que este umbral se reduzca significativamente. Existen pocos sectores en los que las perspectivas de obtener ganancias sustanciales en la rentabilidad sobre el capital parezcan prometedoras. La experiencia y las expectativas inflacionarias serán factores importantes, aunque no los únicos, que afectarán la altura del travesaño en los próximos años. Si se logran mitigar las causas de la inflación a largo plazo, es probable que los rendimientos pasivos disminuyan y la posición intrínseca del capital de renta variable estadounidense mejore significativamente. Muchas empresas que actualmente deben clasificarse como económicamente malas, recuperarían su categoría de buenas en tales circunstancias. Un castigo adicional, particularmente irónico, lo inflige un entorno inflacionario a los propietarios de las empresas consideradas malas. Para continuar operando en su modalidad actual, una empresa de tan baja rentabilidad generalmente debe retener gran parte de sus ganancias, sin importar las consecuencias que esta política tenga para los accionistas. La razón, por supuesto, dictaría la política opuesta. Una persona, atrapada con un bono del 5% con muchos años por delante antes de su vencimiento, no toma los cupones de ese bono y paga 100 centavos por dólar por más bonos del 5% cuando existen bonos similares disponibles, digamos, a 40 centavos por dólar. En cambio, toma esos cupones de su bono de baja rentabilidad y, si desea reinvertir, busca la mayor rentabilidad con la seguridad disponible en ese momento. El dinero no se desperdicia. Lo que tiene sentido para el tenedor de bonos tiene sentido para el accionista. Lógicamente, una empresa con una alta rentabilidad histórica y potencial sobre el capital debería retener gran parte o la totalidad de sus ganancias para que los accionistas puedan obtener rendimientos superiores sobre un capital mejorado. Por el contrario, una baja rentabilidad sobre el capital corporativo sugeriría un pago de dividendos muy alto para que los propietarios pudieran dirigir el capital hacia áreas más atractivas. Las escrituras coinciden. En la parábola de los talentos, los dos siervos que más ganan son recompensados con la retención del 100% de sus ganancias y se les anima a expandir sus operaciones.
Sin embargo, el tercer siervo, que no gana nada, no solo es reprendido, malvado y perezoso, sino que también se le exige que redirija todo su capital al que mejor se desempeña. Mateo 25 en 14-30. Pero la inflación nos lleva a través del espejo al mundo al revés de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando los precios suben continuamente, el negocio, malo, debe retener hasta el último centavo. No porque sea atractivo como depósito de capital, sino precisamente por ser tan poco atractivo, el negocio de baja rentabilidad debe seguir una política de alta retención. Si desea seguir operando en el futuro como lo ha hecho en el pasado, y la mayoría de las entidades, incluidas las empresas, lo desean, simplemente no tiene otra opción. La inflación actúa como una gigantesca tenia corporativa. Esta tenia consume de forma preventiva su dieta diaria de dólares de inversión, independientemente de la salud de la empresa. Sea cual sea el nivel de beneficios declarados, incluso si son nulos, la empresa necesita continuamente más dólares para cuentas por cobrar, inventario y activos fijos, con el único fin de igualar el volumen de ventas del año anterior. Cuanto menos próspera sea la empresa, mayor será la proporción de los recursos disponibles que la tenia consume. En las condiciones actuales, una empresa que obtiene un 8% o un 10% de rentabilidad sobre el capital a menudo no tiene margen para expandirse, reducir la deuda o repartir dividendos reales. La tenia de la inflación simplemente lo arrasa todo. La incapacidad de las empresas con baja rentabilidad para pagar dividendos, comprensiblemente, suele estar disimulada. Las empresas estadounidenses recurren cada vez más a planes de reinversión de dividendos, a veces incluso incorporando acuerdos de descuento que prácticamente obligan a los accionistas a reinvertir. Otras empresas venden acciones recién emitidas a Pedro para pagar dividendos a Pablo. Cuidado con los dividendos, que solo se pueden pagar si alguien se compromete a reponer el capital distribuido. Berkshire sigue reteniendo sus ganancias por razones ofensivas, no defensivas ni obligatorias. Sin embargo, no somos inmunes a las presiones que los crecientes rendimientos pasivos ejercen sobre el capital. Seguimos superando el umbral de rendimiento pasivo después de impuestos, aunque por poco. Nuestro rendimiento histórico del 21%, que no está garantizado para el futuro, aún proporciona, tras la actual tasa impositiva sobre las ganancias de capital, que prevemos que aumentará considerablemente en los próximos años, un margen modesto sobre las tasas actuales después de impuestos para el dinero pasivo. Sería un tanto humillante que nuestro valor añadido corporativo se volviera negativo. Pero puede suceder aquí, como ha ocurrido en otros lugares, ya sea por eventos fuera del control de cualquiera o por una adaptación deficiente por nuestra parte. Fuentes de las ganancias reportadas. La tabla a continuación muestra las fuentes de las ganancias reportadas por Berkshire. Berkshire posee aproximadamente el 60% de Blue Chip Stamps, que a su vez posee el 80% de Wesco Financial Corporation. La tabla muestra las ganancias operativas agregadas de las distintas entidades comerciales, así como la participación de Berkshire en dichas ganancias. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas inusuales de activos por parte de cualquiera de las entidades comerciales se agrupan con las transacciones de valores en la línea cercana al final de la tabla y no se incluyen en las ganancias operativas. La amortización de los activos intangibles derivados de la contabilización de adquisiciones de empresas, es decir, Sears, Mutual y Buffalo Evening News, se refleja en la categoría designada como Otros. Berkshire se deshizo de su participación en el Illinois National Bank el 31 de diciembre de 1980. Blue Chip Stamps y Wesco son empresas públicas con sus propios requisitos de información. En las páginas 38 a 50 de este informe, hemos reproducido los informes narrativos de los principales ejecutivos de ambas compañías, en los que describen las operaciones de 1981. Se enviará una copia del informe anual completo de cualquiera de las dos compañías a cualquier accionista de Berkshire que lo solicite al señor Robert H. Berg para Blue Chip Stamps, 5801 Southeastern Avenue, Los Ángeles, California 90040, o a la señora Jean Leach para Wesco Financial Corporation, 315 East Colorado Boulevard, Pasadena, California 91109. Como indicamos anteriormente, las ganancias no distribuidas de las compañías que no controlamos son ahora tan importantes como las ganancias operativas declaradas que se detallan en la tabla anterior. La parte de las ganancias distribuidas, por supuesto, se refleja en la tabla principalmente a través del segmento de ingresos netos por inversiones de las ganancias del grupo de seguros. A continuación, mostramos la participación proporcional de Berkshire en aquellas empresas no controladas para las que solo se incluyen en nuestras ganancias las ganancias distribuidas, dividendos. A. Todas propiedad de Berkshire o sus filiales de seguros.
B, Blue Chip o Wesco poseen acciones de estas compañías. Todas las cifras representan el interés neto de Berkshire en el conjunto de las participaciones del grupo. Nuestras empresas, tanto controladas como no controladas, operan en un espectro tan amplio de actividades que un análisis detallado aquí resultaría demasiado extenso. Encontrará mucha más información financiera en el análisis de la dirección, páginas 34 a 37, y en los informes narrativos, páginas 38 a 50. Sin embargo, nuestra principal área de actividad, tanto controlada como no controlada, ha sido, y casi con toda seguridad seguirá siendo, el sector de seguros generales, y resulta pertinente comentar los acontecimientos importantes en este sector. Situación del sector asegurador. Las previsiones, dijo Sam Goldwyn, son peligrosas, sobre todo las que se refieren al futuro. Es posible que los accionistas de Berkshire hayan llegado a una conclusión similar tras releer nuestros informes anuales anteriores, que incluyen el análisis premonitorio del presidente sobre las perspectivas del sector textil. Sin embargo, no hay peligro en pronosticar que 1982 será el peor año de la historia reciente para la suscripción de seguros. Este resultado ya está garantizado por el comportamiento actual de los precios, sumado a la duración de los contratos de seguro. Si bien muchas pólizas de automóviles se cotizan y venden cada 6 meses, y muchas pólizas de propiedad se venden a 3 años, la duración promedio ponderada de todas las pólizas de seguros de daños probablemente sea de poco menos de 12 meses. Y, por supuesto, los precios de la cobertura del seguro se mantienen congelados durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, los contratos de venta de este año, las primas suscritas, en la jerga del sector, determinan aproximadamente la mitad de los ingresos del próximo año, las primas devengadas. La otra mitad estará determinada por los contratos de venta que se suscriban el próximo año, de los cuales aproximadamente el 50% se devengarán ese año. Las consecuencias para la rentabilidad son automáticas. Si se comete un error en la fijación de precios, hay que asumirlo durante un periodo de tiempo incómodo. Observe en la tabla siguiente el aumento interanual de las primas suscritas en todo el sector y su impacto en el nivel de rentabilidad de suscripción del año actual y del siguiente. El resultado es exactamente el esperado en un contexto inflacionario. Cuando el aumento del volumen es de 2 dígitos, es un buen augurio para las tendencias de rentabilidad del año actual y del siguiente. Cuando el aumento del volumen del sector es pequeño, la experiencia de suscripción empeorará muy pronto, por muy insatisfactorio que sea el nivel actual. Los datos de Best en la tabla reflejan la experiencia de prácticamente toda la industria, incluidas las compañías de seguros por acciones, mutuas y recíprocas. El índice combinado indica los costos operativos y por siniestros totales en comparación con las primas. Un índice inferior a 100 indica una ganancia de suscripción, y uno superior a 100 indica una pérdida. Como diría Pogo, el futuro ya no es lo que era. Las prácticas actuales de fijación de precios auguran resultados devastadores, sobre todo si se acaba el respiro que la industria ha disfrutado en los últimos años ante los grandes desastres naturales. Porque la experiencia en suscripción de seguros ha empeorado a pesar de la buena suerte, no por la mala suerte. En los últimos años, los huracanes se han mantenido en tierra y los automovilistas han reducido sus desplazamientos. No siempre serán tan favorables. Y, por supuesto, la doble inflación, la monetaria y la social, la tendencia de los tribunales y los jurados a extender la cobertura de las pólizas más allá de lo que las aseguradoras, basándose en la terminología contractual y los precedentes, habían previsto, es imparable. Los costes de reparación, tanto de la propiedad como de las personas, y el grado en que estas reparaciones se consideran responsabilidad de la aseguradora, aumentarán sin cesar. Salvo imprevistos, catástrofes, aumento del tráfico, etc. Un incremento inmediato del volumen de la industria de al menos un 10% anual. Probablemente sea necesario para estabilizar el nivel récord de pérdidas de suscripción que se alcanzará automáticamente a mediados de 1982. La mayoría de los suscriptores prevén que las pérdidas acumuladas aumenten al menos un 10% anual. Cada uno, por supuesto, espera recibir menos de su parte. Cada punto porcentual de crecimiento anual de las primas por debajo de el 10% de equilibrio acelera el ritmo de deterioro. Los datos trimestrales de 1981 confirman que la ya de por sí terrible situación de suscripción está empeorando a un ritmo acelerado. En el informe anual de 1980, analizamos las políticas de inversión que han destruido la integridad de los balances de muchas aseguradoras, obligándolas a abandonar la disciplina de suscripción y a suscribir pólizas a cualquier precio para evitar flujos de caja negativos.
Era evidente que las aseguradoras con grandes carteras de bonos, valoradas, a efectos contables, a precios desorbitados, no tendrían más remedio que mantener el dinero en circulación vendiendo un gran número de pólizas a precios desorbitados. Estas aseguradoras temen necesariamente una disminución importante del volumen de operaciones más que una pérdida significativa en la suscripción de pólizas. Pero, lamentablemente, todas las aseguradoras se ven afectadas. Es difícil fijar precios muy diferentes a los de tu competidor más amenazado. Esta presión continúa sin cesar y añade una nueva motivación a las que impulsan a muchos gestores de seguros a buscar nuevos clientes: la priorización del tamaño sobre la rentabilidad y el temor a que la cuota de mercado perdida jamás se pueda recuperar. Sean cuales sean las razones, creemos que prácticamente ninguna gran aseguradora de daños, a pesar de las protestas de todo el sector que alegan que las tarifas son insuficientes y que debería ejercerse una mayor selectividad, ha estado dispuesta a rechazar negocios hasta el punto de que su flujo de caja se haya vuelto significativamente negativo. Sin esa disposición, los precios seguirán bajo una fuerte presión. Los analistas siguen hablando del ciclo de suscripción, lo que suele implicar una regularidad y un punto medio de rentabilidad relativamente constante. Nuestra opinión es diferente. Creemos que las pérdidas de suscripción, muy elevadas aunque obviamente variables, serán la norma en el sector, y que los mejores años de suscripción de la próxima década podrían parecer inferiores al promedio de la década anterior. No tenemos una fórmula mágica para proteger a nuestras compañías de seguros controladas de este futuro incierto. Nuestros directivos, en particular Phil Leische, Bill Lyons, Roland Miller, Floyd Taylor y Milt Thornton, han hecho un trabajo magnífico al ir contracorriente. Hemos sacrificado mucho volumen, pero hemos mantenido una superioridad sustancial en suscripción en relación con los resultados del sector. La perspectiva en Berkshire es de un volumen bajo continuo. Nuestra posición financiera nos ofrece la máxima flexibilidad, una condición muy poco común en el sector de seguros de daños. Y, en algún momento, si el temor llegara a prevalecer en todo el sector, nuestra solidez financiera podría convertirse en un activo operativo de inmenso valor. Creemos que HEICO Corporation, nuestra principal filial no controlada que opera en este sector, se encuentra, gracias a su extrema y creciente eficiencia operativa, en una posición considerablemente más protegida que casi cualquier otra gran aseguradora. HEICO es una implementación brillante de una idea de negocio muy importante. Contribuciones designadas por los accionistas. Nuestro nuevo programa, que permite a los accionistas designar a los beneficiarios de las contribuciones benéficas de la empresa, fue recibido con un entusiasmo extraordinario. Una copia de la carta enviada el 14 de octubre de 1981, que describe este programa, aparece en las páginas 51 a 53. De las 932.206 acciones elegibles para participar, acciones cuyo nombre figuraba en nuestro registro de accionistas, el 95.6% respondió. Incluso excluyendo las acciones relacionadas con Buffett, la respuesta superó el 90%. Además, más del 3% de nuestros accionistas escribieron cartas o notas de forma voluntaria, todas ellas, salvo una, aprobando el programa. Tanto el nivel de participación como el de comentarios superan cualquier respuesta de los accionistas que hayamos presenciado, incluso cuando dicha respuesta ha sido solicitada intensamente por el personal de la empresa y organizaciones profesionales de representación de accionistas altamente remuneradas. Por el contrario, su extraordinario nivel de respuesta se produjo sin siquiera el incentivo de un sobre de respuesta proporcionado por la empresa. Este comportamiento espontáneo habla bien del programa y de nuestros accionistas. Al parecer, a los dueños de nuestra corporación les gusta tanto poseer como ejercer la capacidad de determinar a dónde se destinarán las donaciones de sus fondos. Quienes defienden la idea de que el padre siempre tiene la razón, en el gobierno corporativo se sorprenderán al descubrir que ninguno de nuestros accionistas envió una hoja de designación con instrucciones para que los directivos de Berkshire, en su supuesta sabiduría, tomaran la decisión sobre los fondos benéficos correspondientes a sus acciones. Tampoco se sugirió que su parte de nuestros fondos benéficos se utilizara para igualar las contribuciones realizadas por nuestros directores a organizaciones benéficas de su elección, una política popular, cada vez más extendida y poco publicitada en muchas grandes corporaciones. En total, se distribuyeron $1.783.655 en contribuciones diseñadas por los accionistas a unas 675 organizaciones benéficas. Además, Berkshire y sus subsidiarias continúan realizando ciertas contribuciones de acuerdo con las decisiones locales tomadas por nuestros gerentes operativos. Habrá algunos años, quizás 2 o 3 de cada 10, en los que las contribuciones de Berkshire generarán deducciones fiscales inferiores a las estándar, o ninguna.
En esos años, no implementaremos nuestro programa de donaciones benéficas designadas por los accionistas. En todos los demás años, esperamos informarle alrededor del 10 de octubre sobre el monto por acción que puede designar. Se adjuntará un formulario de respuesta a la notificación, y tendrá aproximadamente 3 semanas para responder con su designación. Para calificar, sus acciones deben estar registradas a su nombre o al de un fideicomiso, corporación, sociedad o patrimonio, según corresponda, en nuestra lista de accionistas del 30 de septiembre, o el viernes anterior si dicha fecha cae en sábado o domingo. Nuestra única decepción con este programa en 1981 fue que algunos de nuestros accionistas, sin culpa alguna, perdieron la oportunidad de participar. La resolución del Departamento del Tesoro que nos permitió proceder sin incertidumbre fiscal se recibió a principios de octubre. La resolución no abarcaba la participación de los accionistas cuyas acciones estaban registradas a nombre de testaferros, como los corredores de bolsa, y además exigía que los titulares de todas las acciones designadas presentaran ciertas garantías a Berkshire. Estas garantías no podían ser proporcionadas de forma efectiva por los testaferros. En estas circunstancias, intentamos comunicarnos con todos nuestros propietarios lo antes posible, mediante la carta del 14 de octubre, para que, si lo deseaban, pudieran prepararse para participar antes de la fecha límite del 13 de noviembre. Era especialmente importante que esta información se comunicara rápidamente a los accionistas cuyas participaciones estaban a nombre de testaferros, ya que no serían elegibles a menos que registraran nuevamente sus acciones antes de la fecha límite. Lamentablemente, la comunicación con dichos accionistas no registrados solo podía realizarse a través de los testaferros. Por lo tanto, instamos encarecidamente a dichos testaferros, en su mayoría casas de bolsa, a que transmitieran rápidamente nuestra carta a los verdaderos propietarios. Les explicamos que, de no hacerlo, podrían privar a dichos propietarios de un beneficio importante. Los resultados de nuestras gestiones no fortalecerían el argumento a favor de la propiedad privada del Servicio Postal de los Estados Unidos. Muchos de nuestros accionistas nunca recibieron respuesta de sus corredores, como algunos nos comentaron tras leer noticias sobre el programa. Otros recibieron nuestra carta demasiado tarde para poder actuar. Una de las mayores casas de bolsa, que afirmaba tener acciones para 60 de sus clientes, aproximadamente el 4% de nuestros accionistas, aparentemente envió nuestra carta unas 3 semanas después de recibirla, demasiado tarde para que cualquiera de los 60 pudiera participar. Tal negligencia no se extendió a todos los departamentos de la firma. Facturó a Berkshire por los servicios de envío a los 6 días de esa acción tardía e ineficaz. Contamos estas historias de terror por 2 razones. 1. Si desea participar en futuros programas de aportaciones designadas, asegúrese de tener sus acciones registradas a su nombre mucho antes del 30 de septiembre. Y, 2. Incluso si no desea participar y prefiere dejar sus acciones a nombre de un tercero, sería prudente tener al menos una acción registrada a su nombre. De esta manera, se asegurará de recibir cualquier noticia importante de la empresa al mismo tiempo que el resto de los accionistas. La idea de las contribuciones designadas, junto con muchas otras ideas que nos han resultado beneficiosas, fue concebida por Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y presidente de Blue Chip. Independientemente de los cargos, Charlie y yo trabajamos como socios en la gestión de todas las empresas controladas. Disfrutamos enormemente de nuestro trabajo como socios gestores. Y nos complace tenerlos a ustedes como nuestros socios financieros. Warren E. Buffett, presidente del Consejo de Administración. Conclusiones. La maldición del sapo, o por qué la mayoría de las fusiones fracasan. Buffett es brutalmente honesto sobre las malas razones que llevan a los directivos a realizar adquisiciones. No lo hacen por crear valor, sino por 3 motivos principales. 1. Su espíritu animal y deseo de emoción. 2. La obsesión por medir el éxito por el tamaño de la empresa, no por la rentabilidad. Y, 3. La ilusión de que su beso mágico de directivos convertirá cualquier negocio mediocre, un sapo, en una empresa maravillosa, un príncipe. La conclusión es que estos besos casi nunca funcionan. Prefiere un 10% de un príncipe, antes que el 100% de un sapo. En lugar de pagar el doble para comprar una empresa entera, Buffett prefiere comprar una pequeña parte de una empresa excelente a un precio justo. Critica a los directivos que pagan sobreprecios desorbitados para controlar una empresa, cuando los accionistas podrían comprar acciones de la misma en bolsa mucho más baratas. La lección es que la propiedad total no es sinónimo de mejor negocio. El tapeworm de la inflación, en un entorno de alta inflación, como el de 1981, Buffett advierte que la inflación actúa como una tenia gigante que devora los beneficios de las empresas. Las compañías con baja rentabilidad, 8 a 10% de ROE,
se ven forzadas a retener todo su dinero solo para mantener su volumen de negocio, sin poder crecer ni repartir dividendos reales. Es una trampa mortal para el inversor. Las dos claves del éxito para empresas en entornos difíciles. Buffett identifica qué tipo de empresas sobreviven y prosperan en épocas de inflación. Deben tener dos características mágicas. A. Capacidad para subir precios fácilmente sin perder clientes. Y B. Capacidad para crecer en facturación sin necesidad de invertir mucho capital. Si una empresa no tiene esto, es probable que la inflación la acabe aplastando. Honestidad radical sobre el riesgo. A diferencia de los CEOs modernos, Buffett no oculta los malos momentos. Muestra las caídas de su propia acción y deja claro que los mercados hacen locuras. Su consejo es no usar deuda para invertir y tener la fortaleza mental para no ser arrastrado por el miedo o la euforia colectiva. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, también deja un comentario al final del video, nos vemos en la carta de 1982.